Hola, mi nombre es Isabela Salas Farfán de séptimo del Colegio UNICAD. En este video voy a explicarles los siguientes experimentos. El primer experimento tiene que ver con los tipos de circuitos. Este es un tipo de circuito en serie en la cual utilicé los siguientes componentes. Dos LEDs de color rojo y amarillo, una resistencia de 220 ohmios o 330 para limitar la corriente, una batería o fuente de alimentación de 3 voltios o 9 voltios, dependiendo de la resistencia, cables de conexión y un protoboard. Construí el circuito basándome en el diagrama esquemático. Utilicé el protoboard de Crocodile, donde conecté los LEDs uno después del otro en una línea, de modo que la corriente pase a través de cada LED secuencialmente y finalmente retornará a la batería. Conecté un extremo de la batería al anodo, que es la pata larga del primer LED. Luego conecté el cátodo, que es la pata corta del primer LED, al anodo del segundo LED. Posteriormente conecté el cátodo del segundo LED a una resistencia de 220 ohmios y para limitar la corriente. Y para terminar conecté el otro extremo de la resistencia al negativo de la batería. ¿Cómo funciona este circuito? La corriente debe pasar secuencialmente por cada LED, por lo que si uno se apaga o falla, ambos dejarán de encenderse, porque la corriente es la misma para ambos LEDs. El brillo de los LEDs, generalmente los LEDs en serie, tienden a ser menos brillantes debido a mayor resistencia combinada. La corriente es la misma para ambos LEDs. Este es un circuito en paralelo. En este conecté el anodo de cada LED a un cable que se conecta al positivo de la batería. Luego conecté el primer LED rojo a una resistencia de 220 ohmios y el otro LED amarillo lo conecté a una resistencia de 330 ohmios. Y finalmente uní los otros extremos de las resistencias y conecté al negativo en la batería. Y explotó el LED, pero no impidió a que prendiera el amarillo. Conecté los LEDs de modo de que cada uno esté conectado directamente a la fuente de alimentación, creando ramificaciones paralelas en este circuito. Cada LED tiene su propia conexión directa a la batería. La corriente se divide entre las dos ramas del circuito, pero cada uno recibe su mismo voltaje. En conclusión, si un LED falla, el otro seguirá funcionando. Entonces, para que los dos prendieran, cambié la resistencia por una de 330 ohmios. Los uní y finalmente encendió el rojo. Y el brillo es más fuerte que en el circuito en serie. Este es un circuito mixto. Se combinan elementos de los circuitos en serie y paralelo, utilizando tanto conexiones secuenciales como ramificaciones paralelas en el circuito. ¿Cómo funciona? El primer LED recibe la corriente completa, mientras que los LEDs en paralelo comparten la corriente restante. Las resistencias equilibran la distribución de corriente. Conecté el primer LED en serie en el circuito paralelo. Eh, el paralelo contiene los dos LEDs. Coloqué resistencias en cada rama del circuito paralelo para asegurar una corriente equilibrada.
Conecté el extremo del circuito en paralelo al negativo de la batería. En el circuito mixto, el brillo variará dependiendo de las resistencias y cómo se distribuye la corriente en las ramas paralelas. El circuito mixto ofrece una combinación donde la falla o el brillo en una parte del circuito puede ser independiente de otras partes. Experimento 2 de la luz nocturna automática. En este experimento utilicé los siguientes componentes. Materiales: dos LEDs de cualquier color, una resistencia de 47 ohmios, una resistencia de 15K ohmios, un potenciómetro o resistencia variable de 100 K ohmios, una fotocelda, un transistor de 2N3904 y una batería de 9 voltios. ¿Cómo trabaja el transistor? En un circuito de luz nocturna automática, el transistor actúa como interruptor electrónico controlado por la luz ambiental. Para este experimento construí el circuito basándome en el diagrama esquemático. Inicié colocando el transistor en un circuito. El transistor tiene tres patas: el colector C, el emisor E y la base B. La fotocelda, la conecté entre la base B del transistor y el positivo de la batería o fuente de alimentación. El componente que controla la cantidad de corriente es la fotocelda. Este es un sensor de luz que se activa en la oscuridad, es decir, que a medida que oculta la superficie de la fotocelda disminuye el brillo. Y disminuye el brillo del LED. Y a medida que ilumina la superficie de la fotocelda, aumenta el brillo del LED. Es decir, es decir, que más corriente, mayor brillo del LED. La resistencia de 15K ohmios la conecté esta resistencia en paralelo con la fotocelda. Es decir, una pata de la resistencia va a la base B del transistor y a la otra el positivo de la batería. En este experimento es el potenciómetro de 100 ohmios es un tipo de resistencia variable que se utiliza para ajustar el nivel de una señal eléctrica. Si corremos la perilla hacia un extremo, obtenemos más electricidad. Y si la corremos, la perilla la corremos al otro lado, obtenemos menos electricidad. ¿Cómo funciona este experimento de la luz nocturna automática? Cuando hay suficiente corriente en la base del transistor provista por la fotocelda en combinación con las resistencias y el potenciómetro, el transistor se enciende, permitiendo que la corriente fluya desde el colector hacia el emisor. Esto permite que cuando hay mucha luz, em, esto permite cuando la corriente pasa a través de los LEDs, encendiéndolos. Durante el día, cuando hay mucha luz, la fotocelda tiene baja resistencia y poca corriente. Llega a la base del transistor, lo que lo mantiene apagado. Como resultado, los LEDs permanecen apagados.
Por la noche, cuando hay poca luz, la resistencia de la fotocelda aumenta, lo que permite que más corriente fluya hacia la base del transistor. Esto enciende el transistor permitiendo que la corriente pase por los LEDs y los encienda. Gracias.